Hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Quiero compartir en esta semana la reflexión titulada Una convicción inamovible. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 13, versículo 15 al 16. Aunque él me mate, en él esperaré. Ciertamente defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque el impío no podrá entrar en su presencia. Como podemos identificar o recordar, esta declaración es la declaración que hace aquel hombre llamado Job. Y en esta declaración revela una de las razones por las cuales el Señor lo describe como un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así lo dice en el capítulo 1, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Qué maravillosa descripción de este hombre que en esta semana nos va a servir como reflexión bíblica. En esta declaración que nos dice el versículo 8 del capítulo 1, podemos encontrar la base de una vida de grandeza para con los asuntos del reino. Notemos que Job hace esta confesión luego de un prolongado intercambio entre él y sus amigos que habían llegado a consolarlo. Y nos referimos a la declaración que dice: aunque él me mate, en él esperaré. Ciertamente defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque el impío no podrá entrar en su presencia. Precisamente esta confesión Job la hizo luego de un prolongado intercambio de palabras entre él y sus tres amigos que narra la Biblia en el capítulo 2, versículo 11. Estos amigos guardaron silencio por 7 días, pero luego se sintieron con autoridad para explicarle a Job la razón de las calamidades que habían sobrevenido a su vida. Con la misma convicción que poseen algunas personas en nuestros tiempos, estos tres creían que el sufrimiento de Job estaba directamente relacionado con algún pecado oculto en la vida de su amigo. Hermanos y amigos, esto no ha cambiado. Muchas veces somos muy rápidos y prestos para juzgar o prejuiciar. Estos amigos llegaron a la conclusión que la calamidad que estaba viviendo Job era porque había pecado, porque había algo oculto en su vida. Porque ellos afirmaban que los que andan en integridad no pasan por malos momentos. Pero estos hombres no conocían el concepto que Dios tenía de Job. Porque solo Dios conoce el corazón, solo Dios discierne los pensamientos. Qué maravillosa expresión hace Dios acerca de Job cuando dice: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, varón recto, varón temeroso de Dios y apartado del mal? Ese era el concepto que Dios tenía de Job, mientras sus amigos afirmaban que seguramente la calamidad que estaba viviendo era porque había algún pecado oculto. No hace falta que hagamos referencia a lo errado de esta postura, pues hasta el mismo Hijo de Dios pasó por el fuego refinador del sufrimiento. Sabemos que aún los rectos de corazón, los que andan en integridad, también pasarán por el fuego refinador de la prueba,
de la lucha. Pues debemos recordar, hermanos y amigos, que el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, pasó también, según nos dice Hebreos 5:8, por este fuego refinador. Y dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Queridos hermanos, qué importante es que nosotros reflexionemos y debemos siempre tener en cuenta que Dios mira el corazón y que si bien es cierto, al igual que Job, muchas veces no entendemos cuál es la razón de la prueba que se está viviendo. Algunos hombres y mujeres de Dios santos que han vivido en rectitud y que han pasado aún por desgracias, por calamidades, no lograron entender cuál era la razón de esa situación que había venido sobre ellos y aún sobre su familia. Pero creo que nosotros podemos entender ahora cuando tenemos la Sagrada Escritura y podemos leer en el primer capítulo del libro de Job por qué él pasó por estas calamidades. No vinieron porque él era un hombre que guardaba algún pecado oculto. Si ahora nosotros leemos el capítulo 1, entendemos realmente por qué ocurrió lo que ocurrió. Así sucede con muchas cosas. A veces no podemos explicar en el presente por qué ocurre lo que ocurre, por qué le pasa lo que le pasa a algún hombre o alguna mujer de Dios o alguna familia cristiana, o por qué nosotros también estamos pasando por pruebas difíciles. Pero algún día Dios va a revelar todo. Pero por otro lado, también no debemos apresurarnos a juzgar o a dictar algún juicio de algún hombre, alguna mujer que conocemos, que han sido rectos, pero que están pasando por fuego refinador. Nosotros sabemos por la Escritura qué fue lo que realmente pasó con el siervo Job. Sabemos que Dios permitió esta situación porque Él sabía quién era su siervo Job. Él creía que era justo. Él creía que era un hombre que le había agradado. Pero tenía que pasar por una prueba. Aunque por ese momento era incomprensible. Pero Dios sabía que el carácter de Job pasaría por una prueba, que después de esta prueba Dios le afirmaría, Dios lo bendeciría, y tal como también lo leemos, Dios fue glorificado en su vida. Entendemos ciertamente que por algún momento Job estaba confundido por lo que había sucedido en su vida. Pero en medio de esta confusión, sin embargo, existe esta certeza. En medio de esta confusión, él no entiende qué está pasando, por qué le vienen tales calamidades. Sin embargo, en medio de esta situación, él dice, aun si llego a perder mi vida, sé que Dios no obrará injustamente conmigo. En otras palabras, como leímos al principio, en otra versión, él dijo, aunque Él me mate, en Él esperaré. Esto es lo que nosotros debemos aprender, queridos hermanos. Esto es lo que nosotros debemos meditar en esta semana. Recordemos que Job dijo, yo sé que mi Señor tendrá misericordia. No comprendo lo que está pasando. No entiendo por qué estoy viviendo esta situación. Pero yo creo que Dios es justo y misericordioso. Y en medio de esta situación, aun si llego a perder mi vida, dijo Job, sé que Dios nunca obra injustamente conmigo. Quiero recordarle esta semana, hermano en Cristo y hermana, Dios no es un Dios injusto. Dios no es un Dios sin misericordia. Dios es un Dios misericordioso, grande en misericordia, profundo en amor. Dios no es un Dios injusto, es un Dios que sabe hacer justicia y ama
y recompensa a los suyos. Debemos recordar que Dios es bueno, que Dios es recto y que recompensa a todos los que saben esperar en Él. Por eso esta convicción inamovible constituye el fundamento sobre el cual se construye una vida de fe que agrada a nuestro Padre Celestial. En esta tierra, hermanos y amigos, debemos recordar, nos tocará transitar por muchísimas situaciones de pruebas, de luchas, de angustias y aún situaciones más difíciles. Mas algo que no debe cambiar nunca en nosotros, y escúcheme bien, algo que no debe cambiar nunca en nosotros es la convicción de que nuestro Dios es bueno, justo y misericordioso. Aunque todas las evidencias parezcan señalar algo diferente, sabemos que en Él jamás habrá injusticia, ni se hallará mal alguno en su persona. Quiero que piense y medite en esta semana y reflexione, y que crea con todo su corazón que Dios está obrando en su vida. Porque cuando esta convicción se convierte en la roca de nuestra fe, podemos encarar la vida de otra manera. ¿Pasaremos por sufrimiento, por pruebas y luchas? Por supuesto que sí. Pero ya no sufriremos el tormento y la angustia que padecen aquellos que creen que Dios los ha abandonado. Aún en medio de las lágrimas podremos decir: yo sé que mi Padre es bueno y que no existe en Él injusticia alguna. Yo le invito para que esta semana usted se levante y crea que Dios está con nosotros. Que Dios le bendiga, que tenga una semana bendecida y recuérdelo siempre, nuestro Dios, a quien amamos y servimos, es bueno, es justo, misericordioso, lento para la ira y grande en favor y misericordia. Que Dios les bendiga.